Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Bienvenidos a su programa con la parroquia San Vicente Ferrer. Siempre debemos desear ser discípulos para lograr el objetivo que nos plantea Jesús, para permanecer en Él. Recordemos la invitación que Él nos hace: ustedes son mis discípulos si permanecen mis palabras en ustedes. Por eso es la palabra misma la que nos hace permanecer en la fidelidad a nuestro Maestro, y por eso todos somos discípulos. Bienvenidos a este espacio de evangelización. Saludamos a todos nuestros televidentes, los que por algún impedimento de salud o por algunas circunstancias no pueden compartir en el templo o la celebración o los sacramentos a nivel presencial. También le agradecemos a San Vicente Televisión, este canal local, por este espacio que proporcionan también para ayudar a nuestros fieles de una manera espiritual en el crecimiento en la fe, y por qué no también para llenar el corazón de esperanza en Dios. Me alegro compartir con ustedes en nombre del Padre Luis Hernando Bustamante y el equipo sacerdotal. Qué bueno compartir, interactuar con ustedes en este espacio que es un gran motivo para que nos sintamos cerca. Nos acerca el Señor a través de su palabra y también de los sacramentos. Quisiera comenzar hoy, pues obviamente, invitándolos en estos tiempos que vivimos de diversas circunstancias, por las situaciones del mundo, de la sociedad, de nuestras familias, de nuestras comunidades, a que entremos como en una reflexión a nivel personal desde nuestra propia voz. El Concilio Vaticano II nos enseña en la Gaudium et Spes que la conciencia del hombre es su sagrario interior, es decir, es el lugar donde el hombre puede hablar directamente con Dios al escuchar su voz, la voz de la conciencia. Y en este tema de la conciencia, pues quisiera proponerles para este espacio de evangelización que pensemos en una conciencia que todos tenemos y que podemos cada día trabajar. Porque lo más bonito de la persona humana es ser consciente qué le dictamina, qué le dice su conciencia en todas las dimensiones de su vida. Esto nos ayuda mucho para iluminar nuestra existencia, porque a veces creemos que los demás son responsables de nuestros actos. No, cada uno tiene su conciencia y esa conciencia es la que nos tiene que clarificar cuál es nuestro camino y para dónde vamos. Entonces la conciencia nos invita, o quisiera más bien desde esta perspectiva, invitarlos a que pensemos en una conciencia que nos invita, en primer lugar, a cultivar los valores humanos. Ustedes se dan cuenta, o nos damos cuenta en todos los ámbitos de la sociedad, que hoy hay un menosprecio por los valores humanos. Miremos, por ejemplo, solamente uno: el respeto. Cuánta intolerancia por irrespeto. No esperamos a que el otro pase, no esperamos a que el otro ocupe el puesto. Nos mantenemos siempre como en ese mecanismo de defensa y como prevenidos contra la gente. No, hay que volver a esa esencialidad, lo humano. Me gusta mucho este tema de cultivar valores humanos, porque el Papa León XIV hoy habla mucho de ello, de que no podemos ser aquellos negligentes con la verdad, sostenernos en la verdad, pero sin perder la esencia de lo humano. Pero es que hay que cultivar valores. A nuestros niños nos corresponde prácticamente como una casuística diaria. Mire, respete al compañerito, no lo maltrate, dele el espacio.
Pero eso no se logra con un simple decir, también tienen que tener ellos unos referentes, porque los niños también se han vuelto muy individualistas y egoístas, porque eso es lo que están recibiendo desafortunadamente en el seno de nuestros hogares, en la educación de los papás. Y si nos vamos a hacer un examen de conciencia, concienzudo ante Dios, considero oportuno que uno como padre y como madre de familia también puede decir, he descuidado transmitirle, oigan bien estos papás, si quieren lo escriben, he olvidado transmitirle a mis pequeños cuál es el significado de los valores humanos. Y eso que estoy hablando solo de uno, el respeto. ¿Y por qué no mencionar otro, que es un valor tan humano, tan distorsionado hoy en día, tan pisoteado? La tolerancia. No nos toleramos nada. Parecemos un fósforo, parecemos una chispa, ardemos, hacemos una hoguera donde no hay necesidad. Tenemos es que ser aquellos que construimos desde la esencia de lo que somos, cristianos y hermanos. Entonces la conciencia nos lleva a cultivar valores humanos. Un segundo elemento que nos lleva a la conciencia, obrar con rectitud. Oigan bien esto, queridos televidentes, obrar con rectitud. Cada uno sabe en conciencia cómo está obrando. Yo quisiera que en esta introducción nos preguntáramos, usted como padre, como papá, como mamá, ¿cómo está educando? ¿Cómo está acompañando a sus hijos? ¿Qué tiempo le está dedicando a ese obrar con rectitud? ¿Y cómo estamos acompañando en realidad lo que corresponde acompañar desde la recta intención y desde la nobleza de hacer las cosas? Por eso nosotros somos invitados a obrar siempre y con rectitud. Qué bueno uno transmitirle a otro, mire, obre con rectitud. Ah, no, es que yo no tenía mala intención, pero recordemos que si ya había premeditado un acto, no obró de recta intención. Qué bueno que nuestro comportamiento a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel social, siempre sea obrar con rectitud. Pasemos a un tercer elemento que nos ayuda a la conciencia y es también nosotros la noble intención diaria. Qué bueno tener siempre buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones no pueden quedar solo en intención, sino que se deben convertir en acciones concretas. Por eso hablamos de esa buena intención y de esa noble intención de todos los días, ser capaz de obrar no según nuestros criterios, sino según el querer de Dios. Y voy a hablar de un cuarto elemento que nos ayuda a la conciencia, luego en otro programa hablaré de los que restan, y es comprender al prójimo. Miremos esa integridad de valores humanos. Si nosotros tenemos cultivo de valores humanos, si nosotros obramos con actitud, es decir, con rectitud, y también tenemos noble intención, no habrá justificación para decir por qué no comprendemos al prójimo. Aquí considero oportuno un elemento que uno percibe mucho en la sociedad de hoy, y es que siempre queremos culpar a los demás. No siempre, nosotros también podemos ser parte de la dificultad. Por eso cuando uno es humilde y reconoce el problema, ya prácticamente está dando un paso a encontrarle la solución. Qué bonito en este abrir de este programa que acojamos estas ayudas para que humana y espiritualmente también le demos crecimiento integral a nuestra vida. Por eso ahora iluminemos con la lámpara para nuestros pasos, que es la palabra de Dios y precisamente el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este domingo que vamos a celebrar, y es el Evangelio tomado en San Mateo. Recuerden que estamos leyendo este año en el ciclo A de la Iglesia, y después de haber vivido las fiestas del Señor, todo el acontecimiento cristiano de la pasión, muerte y resurrección, la Pascua y las festividades del Señor, la Ascensión,
Pentecostés, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, como misterios de nuestra fe, pues retomamos estos tiempos y leemos el Evangelio de San Mateo. Ya vamos en el capítulo 10, capítulo 10, donde Jesús nos habla también al corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, la cogeré y así la viviré. Del Evangelio de San Mateo. Queridos televidentes, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se vende un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo, sino que disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que está contenida en este texto del Evangelio sea de verdad para nosotros una guía. Y por eso la Iglesia nos invita, queridos televidentes, a que iluminemos y leamos los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, porque el Evangelio es la revelación del amor de Dios en Cristo, que cada domingo, cada que lo leemos, tiene algo nuevo para decirnos. Ahora vamos al texto del Evangelio, a las enseñanzas. Considero que aquí hay dos muy fundamentales para este domingo, y es la invitación de Jesús. No tengan miedo. Recordemos que esta palabra, no tengan miedo, es la palabra que se repite en la Sagrada Escritura a través del desarrollo de ella por 365 oportunidades. Esto tiene un significado muy lindo, y es que no tener miedo cada día es ser capaz de reconocer que estamos con Jesús, que Él ha venido a acompañar nuestro camino y a guiar nuestra historia de vida, y que Él es nuestra guía y Él es el maestro de nuestra existencia. Por eso no tengamos miedo aunque hay dificultades. No tengamos miedo de ayudarnos en los momentos que es. Y por eso no tengamos miedo de hacer las obras para ser vistas por nuestro Padre, que es la luz. Por eso Él se autodefine como la luz por la cual debemos realizar nuestras obras. Qué bueno que este Evangelio en este domingo nos lleve a pensar en nosotros cada uno, ¿por qué mantenemos miedo? Recuerden que el miedo paraliza, el miedo bloquea nuestras iniciativas, el miedo es como un ingrediente que nos hace sentir como si nosotros no dependiéramos de Dios, sino de nosotros mismos. El miedo nos hace renunciar a muchas responsabilidades. ¿Cuántas personas por miedo no trabajan? Por miedo a enfrentar la vida con sus retos no salen. Por miedo dicen: no voy a este trabajo, no voy a aquello. Pues qué bueno que este mensaje de Jesús en este domingo nos llegue al corazón, nos llene de confianza, nos llene de fe, nos llene de esperanza y de fidelidad. Recuerden que el Señor es fiel
porque Él permanece siempre fiel a cada uno de nosotros. Ya continuamos. Continuamos ahora con nuestro tema central de su programa de evangelización con la parroquia San Vicente Ferrer, y vamos a continuar esta línea de mensajes del Papa León XIV sobre los documentos del Magisterio de la Iglesia del Concilio Vaticano II. Recuerden que el Papa ha desarrollado una serie de catequesis acerca de estos documentos como para revitalizar en el ambiente eclesial el valor del Concilio Vaticano II. Tal vez un documento un poco abandonado por gran parte de la sociedad y desconocido para muchos, pero sin embargo aún estos textos legislativos continúan vigentes. Por eso el tema de este programa lo vamos a centrar en una catequesis que precisamente realizó el Papa Francisco por allá en el año 2026, precisamente un miércoles 27 de mayo, cuando hacía referencia al tema del Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Recuerden que este documento trae muchos lineamientos acerca de la liturgia, esa liturgia que celebra la Iglesia. Y obviamente el concilio planteó varias reformas y renovación, pero no quiere decir que se cambió la liturgia o que se modificó algo como algunas veces solemos interpretar, que es que se quita o que se modifica. No, continúa fiel el magisterio en cuanto a la enseñanza. Y por eso el Papa en esta catequesis citó un documento muy antiguo del Papa Pío XII, la Mediator Dei. Y ese documento es como base de la tradición católica para poder comprender cuál es la esencia de la Sagrada Liturgia. Y aquí es oportuno decir que la liturgia, entendida en su integridad, es una alabanza de Cristo al Padre. Por eso la liturgia eleva, es decir, se ofrece a Dios. Es un culto de adoración a Dios. Por eso nosotros en la liturgia adoramos a Dios Padre. Y qué bonito comprender esta palabra adorar, adoración. Y nosotros, por ejemplo, en la liturgia que nos envuelve, no solamente adoramos a Dios porque Él lo necesite. Me gustaba mucho esta expresión que se la escuché en alguna ocasión al cardenal Raniero Cantalamessa, que fue predicador de la Casa Pontificia por muchísimos años, y él decía que nuestra adoración no se la hacemos a Dios porque Él la necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Y eso, entendido en la liturgia, es verdad. Por eso nosotros, si no adoramos a Dios en la liturgia y le ofrecemos ese culto de adoración y de alabanza, entonces ¿a quién nos queda para adorar y alabar? Recordemos que los dioses humanos caducan. Los dioses, por ejemplo, del placer, del tener y del placer, tener y poder, no nos van a sostener. El que sostiene nuestra vida es Dios, y por eso nosotros a Él le debemos culto y adoración. Y por eso el Papa Pío XII hablaba de esa realidad de la liturgia, que tenía que ser también organizada, ¿cierto? Que tenía que tener unos motivos para acomodarse a las realidades del mundo. No es que nosotros en la iglesia podamos manipular la liturgia, no. Tenemos que ser obedientes a la liturgia, que favorezca el ambiente espiritual de nuestros fieles. Por eso la liturgia debe ser bien celebrada. El Papa León XIV hace pocos días también hablando de la misa decía eso. Un sacerdote no es dueño de la liturgia, ni tampoco de la celebración,
Es un acto que nos congrega a todos y que nos reúne a todos en el nombre del Señor. Y por eso con nosotros, cuando somos conscientes de ello, sabemos de verdad a qué nos compromete esa liturgia que le ofrecemos a Dios. También la liturgia debe favorecer un clima de oración. Por eso en la iglesia la liturgia de la palabra es muy fundamental en la misa, porque hay que escuchar. Y por eso escuchamos, por ejemplo, los domingos, unos textos muy bonitos. Cada domingo en la liturgia de la palabra escuchamos un texto del Antiguo Testamento, un salmo responsorial, un texto de una epístola de San Pablo o de otro de los apóstoles, según el tiempo. Y también escuchamos los evangelios. Cada año, cada 3 años repetimos el evangelio, pero cada año lo podemos actualizar porque la liturgia de la palabra también se actualiza en el momento que la escuchamos. Por eso cuando la escuchamos al corazón y la sabemos asumir, se hace realidad aquellas palabras cuando Jesús leía la palabra en la sinagoga de Cafarnaún. Hoy se cumple esta escritura que acabamos de oír. Cada palabra bien escuchada, bien interiorizada y llevada a la vida práctica, se cumple en el momento que es. Por eso la liturgia involucra también a los fieles. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II, los fieles veían celebrar la misa, estaban en el templo, inclusive rezaban rosarios, porque como no comprendían bien la liturgia por la lengua que era el latín, obviamente hacían otras cosas. Ahora ya, con el Concilio Vaticano II, se nos invita a una participación plena, consciente, plena y completa, es decir, que nosotros vivamos, nos involucremos. Por eso en la liturgia de la Eucarística todos celebramos el misterio de nuestra fe. Somos partícipes de ese misterio. Recordemos hace pocos días que celebrábamos Corpus Christi, esa invitación: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en él. Y si se come la carne y se bebe la sangre de Cristo, tendremos la vida eterna. Esa es una promesa del Señor. Por eso la liturgia nos involucra, y más la liturgia eucarística. Qué bueno aprender en la liturgia de la iglesia, en la Eucaristía, a tener esas llaves profundas de la oración, del silencio, de la contemplación, de la caridad. La misa no es algo que se repite. La Eucaristía es un acto de amor que se actualiza todos los días, y actualizamos todo el misterio de Cristo en el Calvario. Valoremos nuestra liturgia. Los que les gusta rezar salmos en la liturgia de la iglesia, los que les gusta la oración también y preparar la liturgia. Por eso nosotros debemos buscar siempre un sano equilibrio. Debemos evitar la mala preparación, la no disposición, la no aceptación a la voluntad de Dios en la iglesia. No, tenemos es que procurar ser obedientes a lo que la iglesia nos pide y nos manda en la Sagrada Liturgia. Por eso quiero invitarlos en esta lección que el Papa quiere recordarnos del valor de la liturgia en su tradición, en su desarrollo y a lo largo de la historia, para que la hagamos muy viva en cada una de nuestras vidas. Celebrar la liturgia bien celebrada es reconocerle a Dios su grandeza, ofrecerla para Él y para su gloria y para el bien de todos nuestros hermanos. Hagamos de nuestra liturgia momentos de intimidad con el Señor. Escuchémosla en la liturgia de la palabra, vivámosla en la liturgia eucarística y sigamos siempre con libertad de espíritu las indicaciones y lo que la Iglesia nos pide que realicemos por el bien de nuestros hermanos. Siempre vayamos al templo a saber lo que celebramos y para qué lo celebramos, y celebrémoslo
con las dignas alabanzas a nuestro Padre Dios. Bueno, al concluir este nuestro espacio, qué bueno que desde nuestra fe demos gracias a Dios por el testimonio de la fe de dos grandes apóstoles, que tendremos la liturgia precisamente y su celebración al finalizar este mes del Sagrado Corazón, San Pedro y San Pablo. Son grandes porque son las columnas de la Iglesia, los dos grandes soportes, digámoslo de esta manera, que sostienen la fe de la Iglesia. Por eso hoy el sucesor de Pedro, el Papa León XIV, a quien vimos en pasados días dando testimonio de la alegría de la fe en el país de España, donde fue a guiar al pueblo, a decirles: aquí está la barca de Pedro, que es para todos, como él mismo suele decir en sus invitaciones. La Iglesia está abierta para todos. Demos gracias hoy por el Papa León y oremos por él y por sus intenciones para que su ministerio petrino continúe siempre hasta los confines de la tierra. Demos gracias por sus mensajes. Son mensajes de esperanza, de fe y de luz en un mundo que tiene tantas realidades difíciles para afrontar, pero siempre hay una voz de esperanza que nos llama a seguir a Jesús. Demos gracias también por la vida de Pablo. Qué bonito este proceso de conversión de San Pablo, un hombre convertido y transformado en Jesús. Después de su experiencia de incrédulo pasa a la verdadera confesión de la fe, al que yo primero perseguí, pero me alcanzó y por ende Él me superó. Cristo es para Pablo el todo de su vida. Por eso, si leyéramos un poco más detenidamente esa carta a los Filipenses, vamos a comprender el testimonio de un testigo de la fe, de un hombre enamorado de Jesús. Y expresa Pablo: no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y para mí todo lo considero pérdida con tal de ganar a Cristo, ganarlo. Ese debe ser nuestro propósito. Nuestras acciones, nuestras cosas siempre deben ser realizadas para ganar a Cristo, no para ganar glorias humanas que se marchitan y pasan. Demos pues gracias a Dios y ojalá leamos textos del apóstol San Pablo, que tiene bastante, son 14 cartas. Pedro también tiene 3 cartas maravillosas que nos renuevan nuestra fe en el bautismo y en los dones recibidos, y aprender a amar la Iglesia, la cual Él amó y por Cristo murió. Demos pues gracias a Dios por todas las manifestaciones de su amor en la Iglesia, en nuestra comunidad parroquial de San Vicente, que siempre deseemos lo mejor desde la parte espiritual, desde esa dimensión tan fundamental que nos ayude al crecimiento en la fe y a madurar en el seguimiento de discípulos del Señor. Todas las puertas siempre abiertas para que podamos entrar y tener una experiencia de amor y de fe con Jesús. A todos ustedes, gracias por siempre interactuar con nosotros. Reciban este mensaje de fe, de esperanza y de amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos ser discípulos